Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. En esta oportunidad analizaremos la sentencia SL 3508 de 2024 proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la que se aborda el tema de la estabilidad laboral reforzada y se aclara su aplicación en casos de trabajadores con enfermedades laborales. Este fallo es de gran relevancia, pues reafirma que la estabilidad laboral reforzada no depende exclusivamente del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino del impacto real que la afectación de salud tenga sobre el desempeño del trabajador. Para comprender mejor el caso, revisemos los hechos que dieron origen a esta decisión. Un trabajador demandó a su empleador tras haber sido despedido sin que se solicitara autorización del Ministerio de Trabajo. Según su relato, tenía una enfermedad laboral con una pérdida de capacidad laboral del 13.40%, circunstancia que la empresa conocía antes de proceder con su despido. Además, al momento de la terminación del contrato, la calificación de pérdida de capacidad laboral por un accidente de trabajo que sufrió aún estaba en trámite, lo que a su juicio evidenciaba la ilegalidad de la decisión empresarial. El trabajador consideró que su despido era discriminatorio y que debía ser declarado ineficaz, ya que tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada conforme a la Ley 361 de 1997. También sostuvo que la empresa era responsable de su enfermedad, pues no adoptó medidas de seguridad adecuadas que le permitieran desempeñar sus funciones sin riesgo para su salud. Por su parte, la empresa argumentó que la estabilidad laboral reforzada no aplicaba en este caso, pues de acuerdo con su interpretación de la ley, solo procedía si la pérdida de capacidad laboral era del 15% o más. Agregó que la terminación del contrato de trabajo no tuvo ninguna motivación discriminatoria, sino que obedeció al vencimiento del plazo del vínculo laboral. El caso llegó al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, que falló a favor del trabajador. En su decisión, el juzgado declaró la ineficacia del despido y ordenó, entre otras medidas, el reintegro del trabajador a un cargo igual o superior, el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir y el reconocimiento de aportes pensionales no realizados. Además, impuso una indemnización equivalente a 180 días de salario conforme a lo establecido en la Ley 361 del 97 y concluyó que la empresa tenía responsabilidad en la enfermedad laboral del trabajador. La empresa, como es lógico, no estuvo de acuerdo con esta decisión y presentó un recurso de apelación. El caso fue entonces revisado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, que confirmó la sentencia de primera instancia con algunos ajustes. Para el tribunal, la estabilidad laboral reforzada no depende exclusivamente del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino del impacto que la afectación de salud tenga en la capacidad del trabajador para desempeñar sus funciones. Asimismo, concluyó que el despido fue discriminatorio, ya que ocurrió cuando la calificación de pérdida de capacidad laboral por el accidente de trabajo aún estaba en trámite y sin la autorización del Ministerio del Trabajo, requisito indispensable en estos casos. Sin embargo, aunque en términos generales ratificó la decisión del juzgado, el tribunal revocó la condena por perjuicios y en su lugar ordenó el pago de primas de servicio hasta que el reintegro del trabajador se hiciera efectivo. No conforme con este fallo, la empresa interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, buscando que la sentencia fuera anulada o modificada a su favor. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia analizó los argumentos y determinó que no había lugar a casar la sentencia del tribunal, es decir, confirmó su fallo. En su decisión, la Corte estableció que la estabilidad laboral reforzada no depende exclusivamente del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino del impacto real que la condición de salud tenga en el trabajador. Para la Corte, si la enfermedad afecta el desempeño del trabajador y el empleador lo sabe, la estabilidad opera. Además, concluyó que el despido fue ilegal porque ocurrió cuando la calificación de pérdida de capacidad laboral aún estaba en trámite y la empresa lo llevó a cabo sin autorización del Ministerio de Trabajo. Finalmente,
determinó que la empresa no probó haber implementado medidas adecuadas de seguridad para prevenir la enfermedad laboral que aquejaba al trabajador. La Corte también destacó que el análisis de la estabilidad laboral reforzada debe hacerse bajo el enfoque del modelo social de discapacidad, lo que significa que no se puede condicionar esta protección a un grado de pérdida de capacidad laboral específico. Lo relevante para la Corte es que la afectación de salud genere barreras en el ámbito laboral y que el empleador tenga conocimiento de dicha situación. Podemos concluir entonces que conforme a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia, la estabilidad laboral reforzada se sustenta en los siguientes criterios. Primero, que no es necesario que el trabajador tenga un dictamen con el 15% o más de pérdida de capacidad laboral, sino que basta con que su condición de salud afecte sustancialmente su desempeño laboral. Segundo, que el despido debe analizarse bajo el modelo social de discapacidad, lo que significa que la protección no se limita a porcentajes, sino al impacto real de la enfermedad en su capacidad de trabajo. Tercero, que para que opere la estabilidad laboral reforzada deben cumplirse 4 requisitos fundamentales: que el trabajador tenga una limitación de salud, que dicha condición le dificulte sustancialmente su labor, que el empleador tenga conocimiento de la afectación y que el despido esté relacionado con dicha condición. Finalmente, en estos casos, el empleador está obligado a solicitar autorización del Ministerio del Trabajo antes del despido, lo cual no ocurrió en este caso. Por estas razones, la Corte concluyó que el despido fue ilegal e ineficaz, que la empresa debía reintegrar al trabajador y pagarle los salarios adeudados y que la estabilidad laboral reforzada protege a los trabajadores con enfermedades laborales, incluso si su pérdida de capacidad laboral es inferior al 15%. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, digamos que este fallo refuerza la protección de los trabajadores con afectaciones de salud y amplía la interpretación de la estabilidad laboral reforzada en Colombia. Su importancia radica en que aclara que la protección no depende exclusivamente de un porcentaje, sino de las barreras reales que enfrenta el trabajador en su entorno laboral. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que analizamos la sentencia SL 3508 de 2024 de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia sobre estabilidad laboral reforzada. Espero que este tema haya quedado claro y ante todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.